Buenas tardes a todas y todos. Aquí estamos otra vez en una cita con la pedagogía del sujeto. Andamos con el tema de una revisión de pedagogías hermanas a la pedagogía del sujeto, que son la pedagogía crítica norteamericana. En anteriores sesiones hicimos una revisión muy general de las propuestas de su fundador de esta corriente de la pedagogía crítica, Henry Giraud, y luego vimos a un continuador de esta pedagogía crítica, Peter McLaren, que vuelve a la pedagogía crítica, pedagogía revolucionaria, dice él, ¿no? Y en realidad vamos a ver ahora a un antecedente de estos autores, que es Michael Apple, que no podríamos colocar como parte de este movimiento de la pedagogía crítica, por dos razones. La primera es que él es anterior a ellos, él es inspirador un poco de este movimiento de la pedagogía crítica, y él más bien se colocaría como un estudioso crítico de la educación, que parece bien esa manera de autodesignarse, ¿no? Como vamos a ver, ¿no? Entonces, también es un pensador muy importante, por supuesto, es muy cercano a los promotores de la pedagogía crítica. De alguna manera, eh, hay algo en común, ambos critican la educación. Vamos a ver de qué manera hace la crítica a la educación Apple, su propia perspectiva, ¿no? Bueno, él es norteamericano, claro, nació en 1942, sociólogo sobre todo de la educación, pero sobre todo es maestro. Vamos a ver cómo se forma como maestro, porque su formación como maestro define ya su perspectiva propiamente crítica, ¿no? Actualmente es muy reconocido, tiene muchísimos libros, pero él estudia sobre todo el currículum, ¿no? Y por eso es docente en la Universidad de Wisconsin, justamente sobre el currículum e instrucción y estudio de las políticas educativas. Esa materia define muy bien todo su proyecto educativo, ¿no? Él justamente va a estudiar el currículum propio, los planes, programas de estudio de Estados Unidos y las políticas educativas, ¿no? Entonces, esa es la materia que le imparte y ese es propiamente su proyecto educativo, ¿no? Él, por cierto, está muy orgulloso de su origen de la clase trabajadora. Él viene, como él mismo lo señala en alguna entrevista, de una familia trabajadora, eh, y por lo mismo, desde muy joven, él tuvo que ponerse a estudiar, a trabajar para poder estudiar, ¿no? Entonces él trabajó en la imprenta de un sindicato, fue también camionero, eh, y estudió magisterio, ¿no? Estudiaba para ser maestro, pero las circunstancias sociales eh, de su época lo llevaron a una de las únicas alternativas que tenían los trabajadores e hijos de los trabajadores en aquella época, que era unirse al ejército, ¿no? Entonces, él se une al ejército, y un poco para escaparse de este mundo de marginación que piensa él que finalmente lo hubiera llevado a la cárcel, ¿no? Entonces, de manera paradójica, entra al ejército, ya tiene la vocación de maestro, pero el ejército le permite volverse profesor, ¿no? Que es a lo que él empieza a dedicarse, ¿no? Por otro lado, también él no solo es hijo de trabajadores, sino también trabajadores de izquierda, ¿no? Militantes. Entonces, él
hijo de radicales militantes de izquierda, bueno, también eso evidentemente también lo forma, también lo influye, ¿no? Y él empieza muy rápidamente, cuando empieza a dar clases, al volverse un activista, ¿no? Un activista en contra del racismo. Vamos a ver por qué en contra del racismo particularmente. Pues porque entra a dar clases en, a educar en escuelas eh, de negros, ¿no? En el momento en el que había eh, toda una serie de restricciones, de prohibiciones a la educación para los negros, ¿no? Entonces, estas cosas que él vive, estas cosas que son parte de su vida, lo acercan evidentemente a la opresión, pero a la opresión vivida, ¿no? A la opresión, eh, digamos, que él siente, ¿no? Y lo acerca muy rápidamente a los movimientos feministas y antirracistas de su época, ¿no? Entonces él es maestro, muy joven, a los 19 años ya está como maestro, desde temprano va a las escuelas, él va a estas escuelas, ahora te toca ir a tal escuela, y son escuelas de niños de color, ¿no? Eh, que están ya protestando, ya está este movimiento que no cesa hasta nuestros días por los derechos civiles, ¿no? En contra del racismo estructural de Estados Unidos. Y él, por supuesto, muy joven, participa en este movimiento, es uno de los fundadores del Congreso de la Igualdad Racial y empieza a realizar toda una serie de actividades de alfabetización e integración racial, ¿no? En contra del racismo, de la racialización en Estados Unidos, ¿no? En un momento donde hay una insurrección de los negros por sus derechos, ¿no? Entonces empieza a romperse estas segregaciones, ¿no? Eh, Acuérdense esto de que había lugares en los autobuses que aunque estuvieran vacíos, no podían ser usados por negros, ¿no? Este gesto de Rosa Parks de violar esas reglas y desatar todo un movimiento por los derechos civiles, ¿no? Bueno, pues él forma parte de esto, él participa en todas estas luchas y se compromete en la educación para los niños afroamericanos, ¿no? Entonces, si él de por sí ya tenía una politización casi desde la familia, bueno, como educador inmediatamente digamos, se afirman estas posturas políticas que él va desarrollando, ¿no? Y esto, por supuesto, lo marca, ¿no? Él va a ver la educación muy críticamente, ¿sí? Eh, Como ideología, como imposición ideológica, con todos sus elementos de reproducción social, cultural, pero no se olvida de que hay luchas, ¿no? De que hay luchas en torno a la educación y hay luchas que incluso cambian los propios contenidos de la educación, ¿no? Entonces, todas esas luchas en las que él participa de manera muy juvenil en torno a los derechos de los afroamericanos en Estados Unidos, la lucha por quitar la segregación, por el acceso a la escuela, por mejores condiciones escolares, bueno, por supuesto que lo van marcando, ¿no? Y le van marcando ya una mirada para la educación que es su gran objeto de estudio, ¿no? Y por si faltara poco, él le tocan los años 60 y 70, ¿no? O sea, no solo está al lado del movimiento de los afroamericanos por sus derechos, sino que también se une como millones de jóvenes a la lucha para frenar la guerra de Vietnam, ¿no? Que es una lucha mundial, pero muy particularmente aguda y masiva en Estados Unidos, ¿no? Entonces le toca este movimiento, este enorme movimiento juvenil, estudiantil principalmente, y además le tocan los años 60, ¿no? Él vive entonces este año de rebeliones estudiantiles eh, muy significativas
en Francia, en París, en México, en la Ciudad de México, pero también en muchos otros lugares, ¿no? Entonces, él vive estos movimientos y esta rápida politización que tienen los jóvenes en este periodo, ¿no? Entonces, él, con estas experiencias, esta cultura familiar y esta universidad radicalizada, bueno, pues por supuesto, él empieza a profundizar en lecturas izquierdistas, ¿no? Que van a ser fundamentales, ¿no? Pero sobre todo centradas en su gran preocupación, que es la cuestión educativa, ¿no? Entonces, él está ahí participando en estas batallas del movimiento por los derechos de los afroamericanos, está en estas batallas luchando por frenar la guerra de Vietnam, ¿sí? Y está en estas batallas también culturales, políticas, intelectuales, de muchos jóvenes en las universidades en estos años donde toda una generación, no solo en Estados Unidos, sino en muchísimos otros países, se va radicalizando, ¿no? Entonces, en ese momento él empieza a definir, a tratar de definir su proyecto educativo, ¿no? Por un lado, ya ha asimilado, digamos, una literatura marxista crítica sobre la escuela, eh, pero por otro lado, él también ha asimilado la fenomenología, ¿no? Y también incluso teología de la liberación, también le llega, ¿no? En estos años. Entonces quiere juntar la perspectiva fenomenológica con con la perspectiva marxista, ¿no? Ha leído a Habermas, ha leído a Schulz eh, y ha leído a algunos teólogos de la liberación y con estas herramientas quiere empezar a pensar la educación, ¿no? Habría que recordar que, por cierto, Freire, Paulo Freire, también en su discurso pedagógico, que también se empieza a formar en esos años, ¿no? Paulo Freire también se inspira mucho en la teología de la liberación. De hecho, hay el humanismo de Freire, es un humanismo muy vinculado con la teología de la liberación y también con una perspectiva fenomenológica y también marxista, ¿no? Entonces, de alguna manera, Freire está siguiendo, parte de esa generación está siguiendo algo muy similar a Apple, ¿no? Aunque van a llegar a cosas diferentes, igualmente ambos van a tener una perspectiva muy crítica a la educación, ¿no? Y tal vez ahí esté una de las diferencias entre lo que sería una perspectiva norteamericana y una perspectiva más latinoamericana, ¿no? En la latinoamericana la perspectiva se vuelve práctica, ¿no? Freire realmente elabora una pedagogía del encuentro, del diálogo, de la amorosidad, que nos marca mucho a la pedagogía del sujeto, mientras Apple y también la pedagogía crítica lo que va a afinar mucho es una visión muy crítica de la educación. Y por eso estudio crítico de la educación, más que pedagogía crítica, ¿no? O pedagogía simplemente, ¿no? Entonces, estas son sus bases, pero por otro lado están en esos años la fascinación por el estructuralismo, ¿no? Esta gran corriente que viene de Francia, ¿no? Que tiene muchas expresiones lingüísticas, psicoanalíticas, antropológicas, epistemológicas, pero está también esta perspectiva social, histórica, marxista, el estructuralismo marxista, que desarrolla Althusser, ¿no? Esta idea de que son las estructuras, instancias independientes, complejas, que sobredeterminan
a los seres humanos, ¿no? Y esta idea de que no hay sujeto, ¿no? En todo caso, van a decir ellos, lo que hay es un sujeto sujetado a las estructuras, ¿no? Son las estructuras lo que hay que estudiar, ¿no? Hay que eliminar la perspectiva del sujeto por una perspectiva más objetiva, más científica, que de alguna manera es un discurso que fascina a muchos, ¿no? Aunque, por supuesto, ahí va la propia negación teórica del sujeto, ¿no? Y esta, digamos, eh, acentuación a la función reproductiva de la ideología, ¿no? Hay una obra muy importante inspirada en este estructuralismo que estudia la educación en Estados Unidos, un estudio crítico de la educación, la instrucción escolar en la América capitalista, de Bowles y Gintis, que justamente agarra estas estructuras, esta visión estructuralista que niega al sujeto y entonces lo que plantea es que la escuela reproduce simplemente a las clases sociales, ¿no? Eh, Esto Althusser lo va a refinar mucho más, ¿no? Con la idea de los aparatos ideológicos del Estado, de cómo esos aparatos van fijando determinadas normas que van determinando determinadas prácticas, ¿no? Althusser va a hablar de que la ideología es práctica porque son normas que se nos imponen y que practicamos, ¿no? De ahí va a venir los procesos de subjetivización de Foucault, por cierto, ¿no? Pero este libro, que es uno de los primeros estudios críticos de la educación eh, que Apple enfrenta, realmente es una cosa mucho más sencilla, más mecánica, ¿no? En su formulación, ¿no? No tiene este refinamiento que luego le da Althusser a los propios aparatos ideológicos de la reproducción de la sociedad, ¿no? Pero él lo que está buscando en todo caso es una síntesis, ¿no? Por un lado está esta idea de recuperar al sujeto con la perspectiva fenomenológica, con una perspectiva marxista también, pero no estructuralista. Pero por otro lado está esta visión que se plantea como más objetiva, como más científica para estudiar la educación. Entonces, lo que va a tratar de hacer Apple es una síntesis, ¿no? O una fusión, ¿no? Pero en todo caso, no de manera burda, no de manera general, como la habían planteado otros autores, sino metiéndose a estudiar propiamente el currículum, ¿no? Metiéndose a estudiar los contenidos de la educación, ¿no? Lo que luego le va a llamar Apple el conocimiento oficial, ¿no? Planes, programas de estudio, las políticas educativas, ¿no? Y sobre esto tiene muchísimos libros, ¿no? Ideología y Currículum, que es propiamente su primer gran libro sobre la educación, Educación y Poder, Conocimiento Oficial y en fin, estos libros y otros más que sigue produciendo Apple, ¿no? Como tentativa de síntesis entre la visión estructuralista, digamos, que negaba a los sujetos y la perspectiva de lucha de los sujetos, ¿no? Porque él viene de eso, viene de la lucha de los maestros y de los estudiantes, ¿no? Y en ese sentido, eh, su tentativa de síntesis va a tomar mucha distancia con enfoques muy simplistas, muy mecanicistas, muy economicistas, como los que han elaborado estos norteamericanos en esa obra, una de las primeras obras, que podríamos decir es un estudio crítico de la educación, porque lo que trata de demostrar es que el sistema educativo en Estados Unidos permite reproducir la fuerza de trabajo para que ésta se adapte a, a su rol y su función dentro de la sociedad, ¿no? Para que siga funcionando dentro de este sistema de desigualdad y de explotación, ¿no? Eh,
de alguna manera esta idea de que hay una correspondencia entre lo económico que determina a lo cultural y a lo educativo, ¿no? Lo económico, en última instancia, la determinación de las clases sociales que se dan en, digamos, por usar aquella metáfora, que se dan en la infraestructura económica, se reproduce en la superestructura cultural, ideológica, educativa, ¿no? Este es el planteamiento de este estudio, pero Apple es muy crítico con respecto a una visión de este tipo, ¿no? Y entonces, en Ideología y Currículum, trata justamente de hacer su propia síntesis, ¿no? Alejándose de esa visión, digamos, simplista de cómo funciona la escuela, ¿no? Está bien, se intenta politizar y cuestionar la escuela, se trata de desmitificar a la escuela, pero se hace, eh, digamos, simplificando en extremo la visión, la función de la propia escuela y de la propia cultura, ¿no? Entonces, él trata de hacer más compleja una visión de la propia escuela y de cómo funciona la escuela eh, en su momento de reproducción y también recuperando el momento de lucha de los maestros y los propios estudiantes, ¿no? Entre, para decirlo en nuestros términos, de la pedagogía del sujeto, ¿no? Entre el momento de la negación del sujeto, porque nosotros partimos de la negación del sujeto, pero también observamos la posibilidad de hacernos sujetos, ¿no? De hacer resistencia, hacer transformaciones a las estructuras mismas, ¿no? Entonces, él lo va a hacer a su propia manera, ¿no? Y el eje para entrar a este estudio va a ser justamente el concepto de ideología, ¿no? Pero va a ser un concepto de ideología mucho más complejo que esa visión de infraestructura económica y social que determina la superestructura política, ideológica, cultural, educativa, ¿no? Esta visión es la que anima este tipo de estudios que Apple rechaza por simplificadores, ¿no? Entonces, lo que va a tener que hacer es examinar de manera más crítica el propio concepto de ideología, ¿no? Entonces, él va a rechazar una visión reduccionista. La cultura, la educación es una mera expresión de la infraestructura económica, ¿no? Y en ese sentido va a rechazar también una concepción economicista, ¿no? De cierta tradición marxista, simplista y simplificadora, ¿no? Eh, pero va a tener entonces que tomar el concepto de ideología de manera más compleja y entonces recurre a Gramsci, ¿no? Gramsci, que es Antonio Gramsci, este marxista italiano, que separado de la praxis política, porque el régimen fascista de Mussolini lo encierra en la cárcel, pero en la cárcel Gramsci empieza a pensar y a criticar justamente visiones simplistas, simplificadoras del marxismo, en una perspectiva crítica y estratégica, la función de la ideología, ¿no? Pero él la empieza a examinar justamente valorando la complejidad, la importancia de la propia cultura y de la propia educación. Bueno, en realidad también considera el papel de los intelectuales, el papel de la educación, en general el papel de la cultura, pero no de manera reduccionista ni de manera, digamos, economicista, ¿no? Hay una relación entre, en efecto, las clases sociales y los pensamientos,
pero no es una relación de correspondencia mecánica, ¿no? Lo económico determina lo cultural. Hay una conexión, pero es una conexión, una interdependencia, una interrelación que deberá ser estudiada de manera muy específica, ¿no? Sin reduccionismos, sin economicismos, ¿no? Y en ese sentido se inspira de los estudios de Stuart Hall, que también él aborda a la cultura con esta perspectiva, ¿no? Por cierto, también inspirado por la propia perspectiva de Gramsci, ¿no? Y esta perspectiva de Gramsci implica darle cierta autonomía y complejidad a lo que pudiéramos llamar todavía, por seguir con esa metáfora, a los fenómenos superestructurales, ¿no? Lo que se levanta sobre la estructura económica, ¿no? La ideología, el Estado, la educación, ¿no? Que no es un mero reflejo de lo que ocurre en la esfera económica, ¿no? Tiene su autonomía, tiene su complejidad, tiene sus interrelaciones, pero son interrelaciones mediadas donde puede haber momento objetivo de las estructuras, pero también puede haber acción de los propios sujetos que combaten y resisten y transforman esas mismas relaciones estructurales, ¿no? Entonces, con esa visión más compleja de las relaciones entre economía, política y cultura, va a abordar la cuestión educativa. Pero además, Apple, que viene de estas luchas, digamos, en contra del racismo estructural en Estados Unidos, no puede quedarse nada más con la categoría de clase social, ¿no? Él incluye, y es fundamental en el estudio de la realidad norteamericana, la cuestión de la racialización, ¿no? Y también en ese momento ya ha brotado eh, el movimiento feminista con sus demandas, también con su autonomía relativa y su propia perspectiva. Entonces él va a tratar siempre de juntar la cuestión de la clase social, la cuestión de la raza y la cuestión de género, ¿no? En sus estudios críticos de la educación, ¿no? Eh, y él, y en ese sentido yo creo que él es el gran maestro de Giraud y Peter McLaren, él siempre va a plantear que la escuela en efecto tiene una función reproductiva, pero no es una reproducción, no es una mera función reproductiva que funciona sin ningún problema. Esa reproducción puede ser contestada, puede ser resistida, puede ser transformada incluso, ¿no? En ese sentido, las escuelas son campos de lucha, ¿no? Campos de lucha donde no solo hay que observar el momento de reproducción ideológica, cultural que juega la escuela, sino también el momento de la resistencia, de la contestación, de la rebelión, ¿no? Que también es importante. Entonces, eso hace mucho más complejo los estudios que él va a empezar a desarrollar. Y esta idea es la que va a marcar a la pedagogía crítica, ¿no? Está en Giraud, está en Peter McLaren y por supuesto también está en la pedagogía del sujeto, ¿no? Porque lo que queremos evitar en todo caso son estas especies de análisis estructuralistas, fatalistas, que eliminan a los sujetos y sus luchas, ¿no? Donde ya no podemos ver las subjetividades, los fines, las intenciones, los proyectos, ¿no? Eh, Estas tentativas de hacernos sujetos porque se impone una visión fatalista, ¿no? Entonces, queriendo romper con estas visiones, incorporamos siempre en nuestros términos la posibilidad de la emergencia del sujeto, ¿no? O, dicho en sus términos, la posibilidad de que surja la contestación, que surja la resistencia, ¿no? Entonces, ver a la esfera educativa como procesos contradictorios, ¿no? En efecto, no podemos dejar de lado todos los procesos estructurales reproductivos que tiene las instituciones educativas,
pero tampoco podemos dejar de lado las resistencias que hay contra ellas, ¿no? Estas prácticas de los sujetos que contradicen los intereses explícitos o implícitos de una cultura que viene de la clase dominante, ¿no? Entonces, este va a ser la premisa que va a poner Apple de manera muy seria, ¿no? Hasta ahorita nada más le hemos planteado así como premisa, pero a ver, concretamente, ¿qué significa ideología y qué tiene que ver la ideología con el currículum? Bueno, esto es lo que vamos a ver, ¿no? Porque con esta obra, Ideología y Currículum, propiamente su primer obra, donde él ya tiene estos instrumentos para realizar sus primeros estudios críticos de la educación en Estados Unidos, eh, lo que quiere ofrecer con esta obra es que los propios educadores examinen críticamente lo que asumen como educadores, ¿no? Sea, mm, es una obra de alguna manera también, sobre todo dirigida a los educadores, ¿no? Que deben ser leídas por los educadores para saber qué es lo que estamos haciendo al meternos con este proceso educativo, ¿no? Quitarnos nuestra visión ingenua, nuestra visión también simplista de la educación. Nos estamos metiendo en un conflicto social, ¿no? Donde hay reproducción, pero también hay resistencia, ¿no? Y entonces, esto es una primera cosa que él quiere con estas obras, ¿no? Y una segunda cosa que busca, esto lo dice propiamente al principio de esta obra, es eh, dar un enfoque conceptual, empírico y político, ¿no? De cómo la educación se vincula con la reproducción, ¿no? Como quiera que sea, está bien, hay lucha, pero veamos el momento reproductivo, ¿no? El momento reproductivo de la escuela, sin caer en economicismos, ¿no? Y sobre todo, eh, eh, examinando los contenidos escolares dentro de la cultura y de la ideología, ¿no? Y en ese sentido, irreductibles a lo meramente económico, ¿no? Porque tienen su propia realidad y tienen su propia complejidad, ¿no? Entonces, primero, recordemos qué estamos haciendo los maestros. Segundo, veamos cómo ahí en el acto educativo hay un juego de poder, de imposición, de ideología y de cultura, ¿no? Y cómo se está dando esto, ¿no? Y en tercer lugar, verlo de manera muy concreta, ¿no? Examinar el currículum, ¿no? Tanto el oculto como el conocido, ¿no? O sea, de qué manera concretamente se da este proceso en las aulas, ¿no? Entonces, esto es lo que busca en esta obra y el concepto de ideología que va a tomar Apple para examinar todo esto, lo relaciona con Gramsci, ya lo habíamos dicho, esta idea de dar cierta autonomía a los fenómenos culturales, ideológicos, educativos, en relación con con el conflicto de clases que ocurre en la esfera económica, pero esto no significa que estas expresiones culturales, educativas, ideológicas estén, digamos, desligadas de este conflicto de clases. De hecho, están en el propio conflicto de clases para un nivel superior, ¿no? Y la ideología no se reduce en esta perspectiva de Gramsci a meras ideas determinadas por los intereses de los grupos dominantes, ¿no? En realidad, la ideología, el proceso de reproducción ideológica, se considera como hegemonía, ¿no? Porque Gramsci, cuando está en la cárcel pensando estratégicamente la revolución, que es lo que está pensando, está también examinando críticamente la dominación. Y él se da cuenta que la dominación es por la dominación, la hegemonía se logra por la violencia, ¿no?
pero también por el consenso, por la aceptación de las clases dominadas, de las ideas de las clases dominantes, ¿no? Hay un consenso. La ideología genera un acuerdo, una subordinación ideológica en las clases dominadas, ¿no? No solo dominadas en lo económico, ¿no? O no solo dominadas en lo político, sino también dominadas en sus propias ideas, ¿no? Entonces, Gramsci va a hablar de la ideología como un fenómeno mucho más complejo, como hegemonía, ¿sí? Eh, que busca el consenso de las clases subalternas, ¿no? Este es el gran papel de la ideología, ¿no? El de lograr el consenso. El poder se sostiene por la violencia y por el consenso, ¿no? Pero la hegemonía ideológica le apuesta al consenso, ¿no? A imponer una serie de ideas en las clases subalternas, dominadas, explotadas, ¿no? Entonces, esa va a ser la perspectiva, ¿no? Eh, una perspectiva de ver a la ideología como un proceso de hegemonía, de dominación. Y entonces él dice, muy bueno, muy bien, pero así como hay hegemonía de las clases dominantes, se puede hacer un trabajo antihegemónico, ¿no? Podemos también, digamos, entender la hegemonía, las ideologías dominantes que se quieren imponer en la escuela, pero criticarlas, ponerlas en cuestión, supondría también empezar a construir otro referente que va a ser antihegemónico, ¿no? Entonces, otra vez, la hegemonía, pero con resistencia. Hay hegemonía, pero también puede haber antihegemonía, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que vemos, por cierto? Lo que hemos visto con estas rebeliones que luego tienen su nacimiento en las escuelas, en las universidades, ¿no? Como de pronto los jóvenes estudiantes empiezan a cuestionar las ideas dominantes, ¿no? Ahora, el ejemplo que tengo muy ligado, porque es lo que hemos vivido en las escuelas últimamente, estos últimos años, particularmente en eh, la Ciudad de México, no nada más, en la universidad y cada vez en más universidades, es este movimiento feminista, ¿no? De pronto ideas que ni siquiera eran visibilizadas, ni mucho menos cuestionadas, ahora son ideas desgarradas, cuestionadas, ¿no? Todo un proceso de hegemonía, de dominación, está quebrándose por estas luchas antihegemónicas, ¿no? Y estamos hablando en el plano de la ideología, ¿no? Hay hegemonía, pero también siempre hay la posibilidad de la contrahegemonía, ¿no? Eh, entonces, la educación, por supuesto, no es un acto neutral, es un acto político, ¿no? Seamos conscientes o no seamos conscientes, ¿no? Y más vale que seamos conscientes para no ser ingenuos, para saber qué estamos haciendo en la educación, ¿no? Porque en efecto la educación tiene una relación con estas estructuras de explotación, de opresión económicas, y el conocimiento escolar está vinculado con el poder político y económico, ¿no? No de manera simplista, este es el asunto, a ver, falta ver cómo examinarlo, ¿no? Pero hacia allá vamos, ¿no? Y esto es lo que hay que tratar de estudiar, esto es lo que hay que precisar, ¿no? Cómo se da esta interrelación, cómo se da esta interrelación que permite que la educación entonces sirva para la reproducción y para la hegemonía, ¿no? Entonces, muy bien, esto se da, pero no queremos hacer, dice Apple, una eh, relación simplista, reduccionista, economicista, ¿no? Queremos examinar con toda su complejidad
las relaciones entre los modos de producción material, los valores ideológicos, las relaciones de clase, las estructuras de poder político, económico, racial, sexual, ¿no? Sobre el estado de conciencia de la gente, ¿no? Particularmente en el proceso educativo, ¿no? Entonces rechaza esta idea de la correspondencia, ¿no? De que la escuela lo único que hace es reproducir a las clases sociales, sobre todo en el plano económico, ¿no? Eh, entonces, digamos, un enfoque de este tipo no permite ver contradicciones y tensiones sociales. Entonces, imagínense un libro así en los 70s, principios de los 70s, es publicado, ¿sí? Es leído con atención por cierta izquierda crítica, eh, pero al mismo tiempo lo que está ocurriendo fuera del libro son rebeliones estudiantiles, ¿no? Rebeliones estudiantiles que están cuestionando la escuela, ¿no? Que están cuestionando incluso los contenidos ideológicos de la escuela, la función reproductiva de la escuela, ¿no? De pronto la escuela parece que se vuelve contra la propia escuela, ¿no? Entonces, esos estudios eran demasiado simples y no permitían explicar lo que estaba ocurriendo con la propia realidad, ¿no? Eh, y en ese sentido, habría que volver sobre la ideología. Está bien, la ideología tiene un papel de justificar y racionalizar, digamos, la propia realidad, ¿no? ¿Sí? Justificar y la realidad es así, ¿no? De tal manera que esa podría decir una primera función de la ideología, ¿no? La justificación y racionalización de la realidad dada, ¿sí? Pero también la ideología implica programas políticos y sociales de mayor amplitud, ¿no? Inculcar visiones del mundo, ¿no? Eh, Maneras de ubicarse ante la realidad, ¿no? Visiones globales del mundo también, ¿no? Nos dan universos simbólicos, ¿no? Eh, Todo esto está ocurriendo en la escuela, ¿no? Y en ese sentido, pueden generar una falsa conciencia, ¿no? Nos pueden dar una justificación de una sociedad racializada, con esta opresión sexista, con estas desigualdades, eh, pero esto choca con la propia realidad, ¿no? Con la racialización y la impugnación a la racialización, el sexismo y la impugnación al sexismo, las desigualdades sociales y la impugnación a las desigualdades sociales, ¿no? De modo que de pronto la ideología se vuelve una falsa conciencia funcional a los intereses de las clases dominantes, pero que puede ser cuestionada, ¿no? Y a veces cuesta mucho trabajo cuestionar esa falsa conciencia porque finalmente son símbolos, son significaciones sociales heredadas que nos permiten naturalizar eh, esas contradicciones de la propia realidad, ¿no? Entonces, no es tan fácil romper con esa falsa conciencia, pero por supuesto que se da esa posibilidad justamente por la lucha, ¿sí? Por la lucha que tiene, eh, que, que puede ocurrir en las propias aulas o en los centros escolares, ¿no? Eh, entonces, esto también tiene, por supuesto, Freire, que anda en una empresa muy similar, pues también piensa la ideología en este sentido, ¿no? La ideología como un poder persuasivo que pretende anestesiar la mente, dice, distorsionar la percepción de los hechos y los acontecimientos, y por eso a veces es el propio cuestionamiento real el que puede empezar a romper esa falsa conciencia, ¿no? Entonces, la ideología tiene estas funciones. Esto es lo que está ocurriendo en los conocimientos que se están ofreciendo en la escuela, ¿no?
una legitimación a la realidad con sus clases sociales, su explotación, su racialización, su sexismo, ¿no? De alguna manera también expresa conflictos, ¿no? Conflictos de poder, ¿no? Maneja estilos de argumentación con racionalizaciones y retórica, ¿no? Todo esto hay que entenderlo, dice Apple, ¿no? Entonces, tenemos que examinar los discursos que se manejan en la escuela, ¿no? Las formas en que se argumenta, las formas en que se persuade, ¿no? Pero sobre todo, todo eso está en esto que ya hemos mencionado, que es la hegemonía, ¿no? ¿Sí? La imposición de un pensamiento, de una cultura y de una idea como, digamos, forma de ejercer el poder y de mantenerse en el poder, ¿no? Entonces, la hegemonía implica un proceso donde todas estas funciones de la ideología están subordinadas a este intento de generar un consenso, una aceptación de las clases subalternas, de las clases dominadas, de las clases explotadas, ¿no? Porque ese es en el fondo el papel político de la ideología, ¿no? Generar consenso, generar acuerdo, ¿no? O sea, evitar el conflicto social para que no sea necesaria la fuerza, la violencia para mantener el orden, ¿no? Por eso la hegemonía se sostiene sobre todo sin necesidad de violencia. Claro, cuando la hegemonía empieza a romperse, cuando esos discursos ideológicos empiezan a no tener ningún poder de persuasión, cuando esas racionalizaciones, esos universos simbólicos empiezan a quebrarse, pues entra la violencia, entra la fuerza, ¿no? Colombia en estos días, ¿no? Esta rebelión en contra del el gobierno, uno de los gobiernos más represivos, más ferozmente neoliberales en América Latina, pero también ya muy erosionados en la hegemonía ideológica y política, ¿no? Nadie cree ya en esos políticos, mucho menos en el presidente o en los que están detrás del presidente, ¿no? Entonces, lo que estamos viviendo ahí es una ruptura de la hegemonía, ¿no? Ya no hay consenso, ¿sí? Pero si no hay consenso, ahí están los soldados, ahí está el ejército, ahí está la policía, reprimiendo, ¿no? Reprimiendo, y entonces hay una pugna, hay una disputa, lo interesante en estos conflictos es que a la hegemonía se le tiene que enfrentar con una contrahegemonía, ¿no? Porque si no va a ser desgastante, ¿no? Esta lucha callejera es muy importante, pero de pronto, ¿cuál es el proyecto, no? ¿Cuáles son las demandas? ¿Cuál es nuestra contrahegemonía, no? En Chile también estuvieron en esta ruptura de la hegemonía del poder político y lograron articular un proyecto contrahegemónico, ¿no? La reforma de la Constitución, ¿no? Que era una manera también de responder a la caída de la propia hegemonía dominante y no dejarse aplastar por la fuerza, por la represión. Se tenía que construir un referente contrahegemónico, ¿no? Entonces, la ideología en la escuela funciona principalmente como hegemonía, ¿no? Y así, aquí está la cita, la pueden leer ustedes, pero yo también se las leo, así la trata de explicar Apple, ¿no? La idea de que la saturación ideológica invade nuestra experiencia nos permite ver que la gente puede emplear marcos de referencia que le ayudan a organizar su mundo y le permiten creer que son participantes neutrales de la instrumentación neutral de la enseñanza.
Como veremos, así sucede con una gran parte del lenguaje empleado por los educadores, mientras que al mismo tiempo esos marcos de referencia sirven a unos intereses ideológicos y económicos particulares que se mantienen ocultos, ¿no? Saturación ideológica, o sea, todo en todo momento, de muchas y diversas formas, se nos está imponiendo ciertas ideas que nosotros reproducimos en la esfera educativa, que en realidad responden a intereses económicos particulares, ¿no? Y que están ocultos, ¿no? Eh, y que entonces tienen un poder simbólico, ¿no? Sí, ahí los símbolos entonces son los marcos de referencia con los que pensamos la vida, donde hay justificaciones, visiones del mundo, ideas políticas, etcétera, es lo que de alguna manera se va inculcando, ¿no? Se va legitimando, argumentando, persuadiendo, saturando todas las experiencias de las clases subalternas para que no piensen su experiencia de otra manera, para que su experiencia sea capturada solo dentro de esos marcos y códigos, ¿no? Entonces, esta es la manera en la que justamente Apple va a relacionar la ideología con el currículum, ¿no? Esta es la premisa que él pone en este libro, ¿no? Entonces, lo que va a hacer en este libro es examinar ciertas áreas de investigación que son, dice él, esenciales para comprender la relación entre la ideología y la experiencia escolar, ¿no? Entonces, lo que hay que estudiar, dice él, son las regularidades básicas de la experiencia escolar y la enseñanza ideológica encubierta que se produce en ellas, ¿no? Los compromisos ideológicos encerrados en el currículum abierto, ¿no? ¿Sí? ¿Dónde está ahí la ideología? ¿Dónde está ahí el supremacismo blanco, etcétera, ¿no? Y la tercera, el apuntalamiento ideológico, ético, evaluativo de los modos en que ordinariamente pensamos, planificamos y evaluamos esas experiencias, ¿no? Porque se trata justamente de encuadrar la experiencia en la propia ideología, ¿no? Entonces, esto es lo que se propone estudiar, ¿no? Se propone estudiar en este libro fundacional de su proyecto educativo, ¿no? Entonces, pone esta premisa, ideología en el sentido de hegemonía para estudiar a la escuela, y luego en un segundo capítulo va a estudiar la ideología y la reproducción económica y cultural, ¿no? Porque se trata entonces de meterse en el currículum, ¿no? Meterse a examinar justamente el conocimiento legitimado, ¿no? Y la recreación de la desigualdad cultural y económica, ¿no? Eh, entonces se pone a estudiar este tipo de cosas, ¿no? Examinar concretamente los contenidos, lo que se enseña en las escuelas, ¿no? El, tanto el currículum informal como los formales, ¿no? Esto es lo que hay que estudiar, ¿no? Porque, bueno, viven escolarizados durante muchísimos años y ¿qué están recibiendo? ¿Qué contenidos están recibiendo los estudiantes? Ya quedamos que no son neutrales, que tienen una función ideológica y tienen una función hegemónica, ¿no? Entonces, lo que va a hacer es un análisis del conocimiento escolar, ¿no? Eh, Después va a seguir, este va a ser uno de sus grandes temas, ¿no? El conocimiento escolar. El conocimiento oficial va a decir eso, ¿no? En el título de otro libro, ¿no? Y luego experiencias empíricas en una escuela de niños de cómo se están enseñando estos conocimientos cargados de ideología con resultados conservadores, ¿no? Cómo se inculca ideología a los niños muy pequeños, desde pequeños, ¿no? Eh, entonces, esta es alguna de las tareas, ¿no? Que empieza a desarrollar en este libro, ¿no? Eh, entonces, eh,
digamos, cómo se forman estas tradiciones conservadoras en Estados Unidos, ¿no? ¿Sí? ¿Qué compromisos hay entre las fuerzas económicas dominantes y los contextos ideológicos y los contenidos, el currículum, ¿no? De modo que se van constituyendo formas dominantes de conocimiento curricular, ¿no? Y todo esto lo empieza a estudiar, ¿no? Con mucho detalle, ¿sí? Yo estaba pensando quién ha hecho algo así con el currículum en las escuelas mexicanas, ¿no? Sería muy interesante examinarlo, ¿no? Eh, Sobre todo en determinadas épocas, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en el momento en el que el PAN tiene la presidencia, los cambios educativos y curriculares, ¿no? Que se empezaron a meter en los libros de texto, ¿no? Entonces, esto que que debería hacerse, que debe de hacerse, es lo que él hace, ¿no? Y lo hace con todo herramientas críticas que nos permiten interpretarlo, ¿no? Desde esta perspectiva crítica, ahí hay ideología, ahí hay un proceso de hegemonía, de dominación, que ocurre de diversas maneras, ¿no? Con discursos, con argumentaciones, con formas de persuadir, etcétera, etcétera, ¿no? Que tienen esta función ideológica, ¿no? Como todos los problemas escolares finalmente siempre se están viendo desde esta perspectiva ideológica, ¿no? Entonces, él hace en este libro, muy interesante y tal vez de los más importantes, porque ahí están de alguna manera las premisas de cómo hacer una investigación o estudios críticos de la educación, como él mismo dice que es lo que él hace, ¿no? Estudios críticos a la educación, pero desde la perspectiva de la ideología como hegemonía, ¿no? Estudiar entonces el conocimiento oficial, ¿no? Eh, y por cierto, no solo se queda con el conocimiento oficial, ¿no? Sino muchas veces examina cómo determinados poderes económicos son los que empiezan a apropiarse del conocimiento oficial con la elaboración de textos, etcétera, ¿no? Entonces, él insiste en esta idea de entender qué hacemos los maestros en la educación, ¿no? Entonces, este es su primer libro donde hay todo un proyecto y toda una serie de herramientas conceptuales para hacer estos estudios críticos de la educación. Él, por supuesto, lo centra en la educación en Estados Unidos, ¿no? Y tiene otro libro, otro de sus libros importantes, es este de Educación y Poder, ¿no? Que publica, por cierto, en 1982, cuando apenas empieza la ola neoliberal en Estados Unidos, ¿no? Ronald Reagan llega a la presidencia. Acuérdense que el neoliberalismo llega en el mundo en general y muy particularmente en Estados Unidos, también en México, por cierto, ¿no? Y casi en todas partes, ¿no? Están los neoliberales con una alianza con los conservadores, ¿no? Eh, Iba a decir neoconservadores, ¿no? Pero son los viejos conservadores, ¿no? Los más conservadores, ¿no? El propio Ronald Reagan era qué decir, un fanático religioso, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo tenía sus ropajes liberales, ¿no? Neoliberales. Entonces, el neoliberalismo llega con este discurso supuestamente de renovación liberal, pero al mismo tiempo con todo el apoyo porque es una alianza, de la ola conservadora eh, en Estados Unidos,
como en México, ¿no? Cuando Salinas de Gortari empieza a imponer el neoliberalismo, igualmente hace su alianza con los conservadores, con el PAN y con la Iglesia Católica Romana y Apostólica, por supuesto, ¿no? Entonces, estos neoliberales en realidad van de la mano con los conservadores, ¿no? Pero esto apenas empezaba, ¿no? Por eso es muy interesante este libro, que puede ser contrastado con un libro publicado 10 años después, El conocimiento oficial, ¿no? Entonces son dos libros muy interesantes que son un ejercicio del estudio crítico de la educación, ¿no? Digamos, cuando apenas está surgiendo el neoliberalismo, Educación y Poder, y luego el conocimiento oficial, ¿no? En 1993. ¿Qué resultó de el neoliberalismo en la educación, ¿no? Y de una vez se los adelanto, lo que resultó es Donald Trump, ¿sí? Y este es del 93, pero lo que hace el neoliberalismo en la educación es fomentar, profundizar, ampliar, legitimar el pensamiento conservador, ¿no? Pero veamos cómo lo aborda Michael Apple, ¿no? En este primer libro, Educación y Poder, ¿no? Como les decía, después, en 10 años después, escribe El conocimiento oficial, ¿no? Pero Educación y Poder, de alguna manera, viene, dice él, de su experiencia, ¿no? El profesor desde los 19 años, como les decía, con una praxis educativa crítica, ¿sí? Y claro que una praxis educativa crítica que está del lado de los movimientos de los negros, de los afroamericanos por sus derechos civiles, ¿no? Particularmente en la escuela, ¿no? Claro que hay una praxis educativa crítica también cuando está como estudiante al lado de las masas reclamando que se pare la guerra de Vietnam, ¿no? Y también los continúa después como sindicalista magisterial, ¿no? Siempre como activista, ¿no? Y entonces, él viene de esta experiencia y fíjense, para acercarlo a la pedagogía crítica, ¿no? Él dice, mi proyecto viene de la rabia, ¿no? Como nosotros decimos, ¿no? El sujeto empieza a levantarse, empieza a plantearse, a ponerse como sujeto, no porque lo pensó mucho, no porque estudió mucho, no porque eh, leyó a Apple o escuchó esto que estoy diciendo, no, sino por la rabia, la ira generada por las condiciones que los opresores le imponen a las mayorías, ¿no? Entonces, él lo dice así, mi sensibilidad por la naturaleza, fuentes y complejidad de las causas de estas condiciones opresoras que tanta gente experimenta ha ido creciendo. Pero una cosa no ha cambiado, la ira. Si no llegamos a enfadarnos por lo que esta sociedad hace con sus hijos, ¿existirá algún motivo capaz de suscitar nuestra ira? Por supuesto, el enfado puede descentrarnos, puede bloquear nuestra capacidad de comprender las situaciones complejas. En cambio, constituye un maravilloso acicate para seguir adelante, para tratar de llegar al núcleo del problema en una época en que los esfuerzos en pro de una educación crítica son blanco de los ataques de la derecha, ¿no? La ira, pero incluso la ira dignificada, ¿no? La ira que no se pierde su centro, ¿no? Que no bloquea nuestras capacidades para entender la complejidad y que sigue siendo este acicate que nos mueve para llegar al núcleo de los problemas y plantear la solución a los problemas, ¿no? Entonces, en esto texto de El conocimiento oficial, él plantea justamente la experiencia, ¿no?
Ya él pone la premisa, ¿no? El sentir la ira, ¿no? Como acicate, ¿no? Pero pone otra experiencia muy interesante, ¿no? Este libro de El conocimiento oficial eh, parte, se llama así, El niño y el crítico, ¿no? Entonces empieza a relatar la experiencia de un niño afroamericano que es injustamente castigado, ¿no? Porque se pelea en la escuela y parece que golpea a otro niño, entonces llaman al papá, qué está pasando con su hijo, y resulta que el papá es el propio Michael Apple, ¿no? Eh, y empieza a darse cuenta de que el trato que está recibiendo su hijo viene de una racialización, ¿no? Porque es un niño afroamericano, ¿sí? Apple se casó con una afroamericana y su hijo eh, tiene ese color de piel que lo delata como afroamericano, ¿no? Entonces él empieza con la experiencia de su hijo a volver a vivir el clasismo, el racismo, como algo que es cotidiano en las escuelas, ¿no? Y cómo esto llega adentro de nuestra propia piel, ¿no? Entonces, esto está institucionalizado, ¿no? Esto es la experiencia de que las relaciones de clase, de raza, de género, están ahí en la escuela, naturalizadas, repitiéndose, reproduciéndose, por supuesto, también generando resistencia contra hegemonía, pero eh, es lo que está institucionalizado, ¿no? Y por eso examinar el conocimiento oficial, ¿no? Y entonces, digamos, en Educación y Poder, él empieza a percibir cómo se está articulando esta alianza entre neoliberales y conservadores, ¿no? Pero en el conocimiento oficial, 10 años después, eso ya es un hecho, ¿no? Digamos, si antes apenas se veía, e incluso parecía que no, parecía que como si los neoliberales se presentan como los científicos, como los que sí saben cómo hacerlas, ¿no? El discurso tecnocrático. Eh, y ellos disfrazaban de alguna manera esta alianza que tenían con los conservadores, pero era inocultable, ¿no? Entonces, cuando hace esta otra obra, 10 años después del comienzo del neoliberalismo duro y puro en Estados Unidos en la educación, pues por supuesto que no puede dejar de señalar esta alianza entre la derecha conservadora y neoliberal, ¿no? Y entonces empieza a estudiarla en términos de hegemonía, ¿no? Muy bien, aquí hay un proyecto de esta alianza, de este bloque en el poder, ¿no? Neoliberales y conservadores, que están buscando generar una hegemonía. Pero ¿cómo están buscando generar una hegemonía? Dice él, con una estrategia desintegradora, ¿no? O sea, dividiendo las comunidades, ¿no? ¿Sí? Dividiendo y retirando las ayudas financieras y políticas a la gente, ¿no? Propiciando la competencia por recursos y la división, la restricción del presupuesto social, ¿no? Eh, y cómo vamos a ayudar, por ejemplo, a las madres solteras, si son gente que no tiene ninguna moral, ¿no? Y así empiezan con juicios morales a retirar este presupuesto y a propiciar la división, ¿no? El enfrentamiento de todos contra todos, ¿no? Y luego la eliminación de derechos civiles, ¿no? Afroamericanos, migrantes, mujeres trabajadoras, minorías étnicas, sexuales, desempleados, ¿no? Esta cosa que este año 2021, es muy evidente, ¿no? Los supuestos derechos de los afroamericanos eh, no significan nada. Hay una guerra, el racismo es estructural y nuestras vidas, dicen el movimiento de los afroamericanos, nuestras vidas importan
porque nos matan por cualquier pretexto, porque nos tienen en la cárcel, porque existe la opresión, el racismo institucional, etcétera, ¿no? Bueno, pues esta situación que a lo mejor a principios de los 80, después de estas batallas de los 60s y 70s, donde al parecer se habían hecho conquistas históricas, bueno, pues a la vuelta de los años vemos que no, que con esta alianza y este proyecto hegemónico de la derecha conservadora y neoliberal, lo que hizo fue eliminar estos derechos, ¿no? Y ahora los vemos como naturalizados, ¿no? Claro, al mismo tiempo vemos toda una rebelión de los afroamericanos, una rebelión de las mujeres, rebeliones de pueblos neocolonizados, etcétera, ¿no? Porque también hay resistencia, ¿no? Eh, entonces, desintegrar, dividir la comunidad, eliminar derechos también y enfrentar a estos grupos entre sí mismos, ¿no? Es que los migrantes te van a quitar el trabajo, es que las mujeres también te van a quitar el trabajo, es que estas minorías van a generar enfermedades entre todos nosotros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay un abandono muy claro con una idea redistributiva del estado de bienestar, ¿no? De hecho, esto es lo que caracteriza propiamente al neoliberalismo, ¿no? La destrucción del estado de bienestar, ¿no? El estado mínimo que participa mínimamente en el bienestar de la gente, ¿no? Y lo único que fortalece es propiamente el aparato policíaco y militar, ¿no? Entonces, todo esto es esta estrategia desintegradora, ¿no? Dividir a la comunidad, eliminar derechos, enfrentarlos entre sí, reducir el estado de bienestar para, en todo caso, imponer populismos autoritarios, ¿no? Alentando el racismo, los valores empresariales, los sentimientos antisindicales, el pensamiento y el fundamentalismo religioso, familiarista, etcétera, ¿no? Bueno, esto es un diagnóstico del 93 y díganme ustedes en el 2021 si esto no parece una descripción de Estados Unidos actual, ¿no? Incluso hasta más agudo el asunto, ¿no? Y más agudo porque hay resistencia, ¿no? Porque nunca hubo el logro en imponer esto, ¿no? Pero evidentemente hubo un fortalecimiento de todo el pensamiento conservador, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de educación, eh, digamos, qué perspectiva educativa podemos ponerle para cuestionar cómo está funcionando la educación, ¿no? Eh, una educación que genera necesariamente desigualdad, eh, que se sustente la explotación y opresión de las clases sociales y de género y de raza, que fomenta, promueve la búsqueda de ganancias y lucro, ¿sí? Los triunfadores, los que la hacen por cualquier manera, ¿no? Legal o ilegal, y los perdedores, ¿no? Donde se busca someter a la educación a esto, justamente a esto, ¿no? Entonces, Apple está examinando esto, ¿no? Está examinando cómo este proyecto neoliberal y conservador tiene estas estrategias ideológicas de hegemonía, ¿sí? Y cómo incluso van triunfando, ¿no? Cómo se va imponiendo, ¿no? Claro, con resistencias, enormes resistencias, tan enormes que lo que estamos viendo es que Estados Unidos tiene una especie de guerra civil soterrada, ¿no? Que en determinados momentos se vuelve abierta, ¿no? Y vemos ahí las escenas en los propios noticieros que están diseñados también para ocultarnos la realidad, pero de pronto vislumbramos estos escenarios de guerra, ¿no?
estos escenarios de guerra civil, de lucha soterrada, que ahí está en Estados Unidos, ¿no? Y promovida por el conocimiento oficial, por la propia educación, ¿no? Entonces, muy bien, ¿cómo debemos de criticar esto, no? O sea, tenemos que hacer la crítica con una postura determinada, ¿no? Y la postura es, dice Apple, los deseos emancipadores, ¿no? Y democratizadores, ¿no? Para no perdernos en estos cambios culturales que ha provocado el neoliberalismo y su alianza con los conservadores, bueno, no dejemos de lado, aunque nos digan los posmodernos que ese es un cuento de la modernidad, no dejemos de lado los deseos emancipadores y democratizadores, ¿no? Vinculemos la teoría crítica con la política práctica, ¿no? En ese sentido, valorar todos los esfuerzos coyunturales donde la teoría crítica se pone del lado de las luchas sociales, ¿no? Podemos dar acá el ejemplo de la lucha actual del magisterio mexicano, ¿no? Donde, por cierto, tienen y están construyendo sus propios intelectuales, ¿no? Intelectuales, ahora hay una nueva generación de muy brillantes intelectuales formados en la pedagogía crítica, por cierto, que son del lado de las luchas del magisterio, ¿no? O sea, el magisterio no se reduce a estos líderes sindicales, a veces con una visión muy estrecha y buscando sus intereses particulares. No, el movimiento magisterial mexicano está lleno de proyectos educativos y está creando, generando sus intelectuales cada vez más formados, cada vez con un discurso más potente y poderoso, ¿no? Y lo mismo ocurre en Estados Unidos, por cierto, porque las luchas del magisterio en Estados Unidos también han sido históricas, ¿no? Y también han generado sus propios teóricos y Apple ha estado ahí del lado de ellos, ¿no? Por supuesto, ¿no? Entonces, abrazarnos a este proyecto emancipador y democratizador, vincular la teoría con la práctica y presentar a los movimientos sociales los propios estudios críticos, ¿no? Sí, los estudios críticos para que en todo caso la praxis política alimentada por la teoría crítica, los estudios críticos encuentren posibilidades, ¿no? Y estas son las posturas que toma Apple para realizar este examen justamente de el conocimiento oficial, ¿no? Entonces, nos habla de este rebrote derechista político por esta alianza entre neoliberales y conservadores, generando una hegemonía política, ¿no? Determinando lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Y por cierto, lo que va a ser malo, ¿sí? Va a ser la educación pública, ¿no? O sea, el ataque que nosotros ya no sé cuántos años vivimos, el ataque permanente a la educación pública, fue algo que ya desde los 80 estaba haciendo en Estados Unidos, ¿no? Ya estaba el ataque, ¿no? Eh, Justamente contra esta eh, contra estas posibilidades que presentaba una educación pública para desarrollar un pensamiento crítico, ¿no? Entonces, no, había que poner a la escuela en ataque, ¿no? Para luego subordinarla e introducir los elementos conservadores en la propia escuela, ¿no? Entonces, sin embargo, Apple va a decir es que siempre hay disputa, ¿sí? No es fácil que lo logren hacer. Hubo batallas del magisterio, hay batallas culturales, ¿no? Que debe de ir en la escuela, que no debe de ir, en fin, ¿no?
Esto es algo que es un permanente combate, ¿no? Poner, por ejemplo, el creacionismo como conocimiento obligatorio que se tiene que dar al nivel, por ejemplo, de la teoría de la evolución, ¿no? Entonces, esto a veces se logra, pero a veces se impugna, ¿no? Entonces, de esta manera quiero abordar el asunto, ¿no? Planteando este contexto, la alianza neoliberal con los conservadores, con un proyecto ideológico hegemónico, con esta perspectiva crítica, donde define sus posiciones, mantener este proyecto emancipador, democratizador, donde busca que la teoría crítica se vuelva praxis, ¿no? Y examinar entonces el conocimiento oficial, ¿no? Meterse al currículum, ¿no? A la evaluación, ¿sí? Y ver todo esto siempre como dentro de un proyecto de hegemonía, ¿no? De dominio. Y una de las cosas, por cierto, que tiene la hegemonía, cuando logra ser hegemonía, es la imposición del sentido común, ¿no? Y lo que va a constatar, acuérdense, este libro está escrito después de la arremetida neoliberal y conservadora en la escuela, ¿no? Entonces hay un nuevo sentido común. La derecha ha triunfado, ¿no? ¿Y cómo fue que triunfó la derecha, no? Bueno, pues porque pudo construir un acuerdo hegemónico, ¿sí? Integrar las diversas perspectivas, hasta los neoliberales, que a lo mejor no les gustan muchas cosas que dicen los conservadores, pero saben bien que sus políticas solo pueden sostenerse con los conservadores y ni modo, van a ser los conservadores los que van a imponer ideas en este proyecto hegemónico, ¿no? Y van a ser ideas en relación a la raza, el género, la clase social, la religión, el sexo, ¿no? Ahí con toda la ola conservadora que se empieza a meter en la propia educación, ¿no? Lo intentó hacer el PAN, ¿no? Abiertamente, por cierto, ¿no? Y en algunos lados lo logró, en sus estados ultraconservadores, justamente lo lograron, ese fue su triunfo hegemónico, ¿no? Como decía Castillo Peraza, el triunfo cultural del PAN, ¿no? Luego yo decía, el triunfo cultural del PAN es que en efecto derrotó al PRI porque el PRI se subordinó a la propia ideología eh, eh, neoliberal y conservadora, ¿no? No olvidemos de pronto esta alianza entre el PAN, el PRI y la Iglesia Católica y otras iglesias penalizando el aborto en determinados estados, ¿no? Y todo esto va de lado con la imposición de un sentido común con contenidos escolares, ¿no? Con un nuevo conocimiento oficial, ¿no? Con una redefinición del currículo, ¿no? Eh, entonces, esto es lo que Apple quiere observar, ¿no? Lo que quiere, digamos, resaltar, ¿sí? Eh, digamos, examinar la ideología, pero desde esta perspectiva, desde esta perspectiva hegemónica, ¿no? Cómo la ideología somete a las clases dominantes, logra el consenso, porque esa es propiamente la función hegemónica de la ideología, ¿no? Las clases dominantes son subordinadas ideológicamente a las clases, las clases dominadas son subordinadas ideológicamente a las clases dominantes, ¿no? Piensan como las clases dominantes, ¿no? Sin embargo, al ser también hegemonía, también tiene su elemento de batalla, de impugnación, de resistencia, ¿no? Digamos, la hegemonía nunca va a ser completa, ¿no? De pronto
se quiebra la hegemonía o de pronto algunos, por más que le quieran imponer un relato ideológico, eso contradice su propia existencia y de pronto lo que hay son resistencias, hay batallas, ¿no? Y por eso las escuelas son importantes, porque ahí se están dando batallas, batallas políticas, culturales, ¿no? Batallas ideológicas. Y en todo caso, habría que darlas, ¿no? Entonces, por ejemplo, varias estrategias hegemónicas, ¿no? Sí. Que empieza a jugar esta alianza entre neoliberales y conservadores, ¿no? El derecho a la propiedad privada contra el derecho de las personas, ¿no? Pero de pronto lo que se va a imponer es justamente en las propias clases dominadas la idea de la propiedad privada, ¿no? Esto tiene que ver con la desvalorización de lo público por lo privado, ¿no? Eh, entonces, esta es otra batalla ganada también por la derecha, ¿no? El gran desprestigio hacia lo público, hacia el derecho por la educación, una educación pública y gratuita, ¿no? Pero de pronto todo el ataque a la educación para que pueda desarrollarse incluso esta cosa que hacen los conservadores en México, de que de pronto subsidian incluso hasta la educación privada, al mismo tiempo que están golpeando a, a la educación pública, ¿no? Eh, y esta transformación del Estado, ¿no? El Estado debe de abrirse, abrir sus puertas, quitar toda regulación a la economía y abandonar las políticas sociales, ¿no? Neoliberalismo clásico, ¿no? Eh, y entonces, pues la lucha de todos contra todos, ¿no? Claro, planteado de otra manera, ¿no? Bueno, vamos a permitir la libre competencia, ¿no? El mercado libre, ¿no? El supuesto mercado libre, ¿no? Y si uno fracasa escolarmente, en realidad es fracaso personal, ¿no? Tú tuviste el mismo chance que todos, lo cual es falso, ¿no? Eh, y empiezan a promover el pensamiento darwinista en la educación y en la política, ¿no? La lucha de todos contra todos y los que ganan es que esos son los que estaban hechos para ganar, ¿no? Sí. Entonces, todo esto, por supuesto, tiene consecuencias, ¿no? Empiezan a promoverse programas educativos con créditos, ¿no? Sí. Eh, para que la propia escuela parezca economía de mercado, ¿no? Y sí, ya sabemos los casos de estudiantes que se van endeudando para obtener una educación y luego resulta que la propia educación tampoco les sirve para ni siquiera salvar las deudas que tuvieron para educarse, ¿no? Eh, esta idea de empezar a limitar, por ejemplo, el acceso a la educación, a la educación superior, ¿no? Sí, controlando las competencias tanto de los profesores como los estudiantes, ¿no? Centralizando más el control de los currículums, ¿sí? Y atacando el currículum escolar, ¿no? ¿Cómo vamos a meter estos elementos que atentan contra la familia, ¿no? O estos elementos que atentan contra la libre empresa, ¿no? ¿Cómo vamos a contar esta historia que está atacando a nuestra propia nación, que no está fomentando el patriotismo, ¿no? O los valores de Occidente, ¿no? Entonces, se empieza a presionar desde estos grupos conservadores y desde los grupos empresariales para someter cada vez más al sistema educativo, ¿no? Estoy abreviando un poco lo que Apple nos está contando que ocurre en Estados Unidos, ¿no? Acuérdense, ¿no? Él dice, el conocimiento oficial. Vino esta ola neoliberal y conservadora y
este es el resultado, ¿no? Esto es lo que intentaron hacer, lo que empezaron a hacer, ¿no? Entonces, estas ideologías empezaban a impedir que la gente pudiera comprender sus experiencias, ¿sí? Eh, y, y además, cada vez era una educación más alejada de el discurso democrático, el discurso del estado de bienestar, ¿no? Y más, cada vez se naturalizaba más la idea de las posturas conservadoras, ¿no? El aceptar la realidad porque es así, y generar consenso, generar un nuevo sentido común entre las clases subordinadas, ¿no? Y esto va siendo un triunfo, ¿no? Eh, la ideología neoliberal, de hecho, es toda una enseñanza de, para un triunfo de hegemónico, ¿no? Con contestaciones y todo, ¿no? Ya hoy estamos viendo cómo esa hegemonía se está quebrando, pero sigue funcionando para gran parte de la población que fue educada en estos términos, ¿no? Eh, entonces, digamos, se empezó a cambiar la visión del mundo, ¿no? Ya no exigirle a un Estado que nos dé servicios sociales, ¿no? Que cumpla con los principios constitucionales de educación, protección, seguridad, salud, etcétera, ¿no? Porque lo que estamos viendo es la reducción del Estado, ¿sí? La privatización de lo público y el reducir al mínimo los servicios sociales, ¿no? Y esto, y entonces la competencia de todos contra todos. Si te va mal en la vida es que eres un fracasado, no te has esforzado lo suficiente, no te has capacitado, no eres capaz, ni modo. Algunos ganan, algunos pierden, ¿no? A ti te tocó ser perdedores, ¿no? Eh, entonces, un signo importante en este giro educativo que está percibiendo Apple es la entrada de lo que llama la nueva derecha, ¿no? Porque en todo caso es la vieja derecha conservadora, pero que ahora tiene el poder, que se ha aliado con los neoliberales y entonces se empieza a reactivar valores del individuo competitivo y posesivo, ¿no? La idea de la libre empresa, los emprendedores, tú puedes ser un emprendedor, también, por cierto, ideas contra el Estado, ¿no? Sí. Pero al mismo tiempo, eh, nunca dejar de colocar en el centro los valores familiares, el patriotismo, que incluso va a justificar que ataquemos que ataquemos a otros países que no nos han creado un conflicto, pero es que es preventivo. Estamos defendiendo a nuestro país, ¿no? Entonces, la hegemonía, por cierto, otra idea de Gramsci, eh, aplicada por esta alianza entre la nueva derecha y los neoliberales, es que debe triunfar en la sociedad civil, ¿no? El poder político ya lo tenemos, ¿no? Pero ahora necesitamos el consenso popular y tenemos que conquistar la sociedad civil y reestructurar la sociedad. Esto es el proyecto hegemónico que a través de la escuela, pero no solo a través de la escuela, se lanza con, con los neoliberales, ¿no? Y recordemos, los primeros neoliberales, ¿no? Reagan y Thatcher, ¿no? Que son, que tienen este proyecto hegemónico, ¿no? Cambiar el sentido común, ¿sí? Lograr el consenso, el convencimiento, la persuasión de las clases subalternas, ¿no? Y todo a partir de que esta realidad no puede ser cambiada, ¿no? Este es el nuevo sentido común, ¿no?
no hay alternativa, esa es la consigna de Thatcher en su campaña, ¿no? Por cierto, iba a perder la reelección, pero lanza la guerra de Malvinas después y empieza a rearticular otra vez la hegemonía en torno a la continuidad de ella en el propio poder, ¿no? Hasta que hace una transformación, una reestructuración de la sociedad. Lo mismo va a hacer Reagan, lo mismo va a intentar hacer Salinas de Gortari, lo mismo va a hacer, bueno, cuantos en el mundo y en América Latina, ¿no? Porque tratan de conectar justamente, apropiarse de la experiencia y encuadrarla en sus códigos ideológicos, ¿no? ¿Sí? Tu experiencia, tus sentimientos, ¿sí? Digamos, tú has fracasado, es que tenemos un Estado que no servía para nada, en fin, ¿no? Un Estado que había que desmontar, etcétera, etcétera, ¿no? Luego va a venir Donald Trump también con su propio juego hegemónico, por cierto, su juego hegemónico en contra de las élites, ¿no? Dominantes, que logra también un enorme consenso con las clases trabajadoras y populares, ¿no? Entonces, esta es la ideología que se logra imponer en la escuela, ¿no? Donde la igualdad de oportunidades se desvanece, ¿no? Donde lo que hay es un pánico por la disminución de los niveles de instrucción, ¿no? El analfabetismo que se extiende cada vez más en Estados Unidos, ¿no? Analfabetismo y analfabetismo funcional, ¿no? Eh, una de las poblaciones más manipuladas y más ignorantes de los países llamados desarrollados, ¿no? En fin, el temor a la destrucción de los valores, la crítica a la escuela, todo esto ha surtido efecto, ¿no? Estos miedos han constituido, han fortalecido y extendido a estos grupos conservadores, ¿no? Y esto no solo, pero sí con la escuela, ¿no? Con la transformación de la escuela, con lo que hicieron en la escuela los neoconservadores y neoliberales, ¿no? Entonces, grandes ganancias que se habían obtenido de los años 60 y 70 empiezan a desmontarse, ¿no? Esas fuerzas se empiezan a dividir, ¿no? Estratégicamente las empiezan a dividir. Y viene, incluso han hablado del neoliberalismo como una contrarrevolución, y una contrarrevolución en el marco de lo que había ocurrido en esos años 60 y 70, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos entender por qué el neoliberalismo es una contrarrevolución política, cultural, ideológica, ¿no? Y también económica, porque empieza a desmontar todas estas conquistas de los trabajadores y de muchos otros sectores, bueno, la población afroamericana, las propias mujeres, ¿no? Hay un momento donde pensamos que la revolución de las mujeres es la revolución que triunfa en el siglo XX, ¿no? Eh, Ahora en el siglo XXI, ya un poco avanzado, estamos viendo que no, que esa revolución recomienza porque, porque no había triunfado, ¿no? ¿Y por qué no triunfó? ¿Qué fue lo que pasó? Que vino esta contrarrevolución conservadora y neoliberal, ¿no? Esta restauración conservadora, ¿no? Eh, y muy apoyada en sentimientos, ¿no? Eh, este sentimiento de pérdida, de control, de seguridad económica, personal, este vivir siempre en la incertidumbre, ¿no? Entonces, las políticas de seguridad, ¿no? El centro que de pronto empiezan a tener las políticas de seguridad, ¿no? Otra cosa que empiezan a constituir en estos sentimientos
esta oposición binaria, nosotros, ellos, ¿no? Y nosotros somos los blancos, buenos, legales, trabajadores, normales, blancos, heterosexuales, los auténticos americanos. Y ellos son los perezosos, mexicanos, latinos, indecentes, raros, no blancos, no heterosexuales, los que no son auténticamente americanos, ¿no? El fracaso del estado de bienestar, ¿no? Controlado por las élites, ¿no? Y entonces el reforzamiento del individualismo económico competitivo e incluso un discurso en contra del Estado, ¿no? La oposición amigo-enemigo, ¿no? Todo lo occidental son los amigos, los enemigos es lo no occidental, ¿no? Los que están cuestionando y atacando nuestro modo de vida, ¿no? Y otra vez los valores tradicionales, ¿no? La familia blanca, monogámica, heterosexual, la religión protestante, fundamentalista, la patria, y todo ello dirigido contra los negros, homosexuales, agnósticos, liberales, izquierdistas, ¿no? Eh, y todo esto armado con un bloque, una alianza de fracciones de la clase dominante, ¿no? Eh, Parece que Elena Gramsci, que en realidad lo piensa para hacer una transformación socialista, pero el mismo concepto de hegemonía es la manera en que podemos entender lo que hizo eh, el neoliberalismo, ¿no? Y cómo usó a la escuela entonces en este proyecto hegemónico, ¿no? Eh, eh, y por ahí va un poco la idea de este conocimiento oficial, ¿no? Por supuesto, se refuerzan las concepciones pedagógicas bancarias, pedagógicas entre comillas, más bien instruccionales, ¿no? Eh, Porque se empieza a imponer, digamos, el poder de lo simbólico, ¿no? Concepciones del mundo, de la vida diaria, maneras de hablar, discursos, cambios en el lenguaje, maneras de clasificar, de moverse en el mundo, eh, los propios temas, deseos y miedos empiezan a controlarse, las creencias, ¿no? Eh, Aquí sería muy interesante poner ejemplos de cada una de estas cosas, ¿no? Porque sigue funcionando, ¿no? Esta es la función de la hegemonía ideológica, ¿no? Eh, y en ese sentido, eh, la escuela está subordinada a este proyecto ideológico, ¿no? Claro, hay obstáculos, ¿no? Hay obstáculos, hay tensiones, hay luchas, hay movimientos contrahegemónicos, ¿no? Que en realidad esto es lo que le interesa a Apple, ¿no? Apple lo que le interesa es, bueno, muy bien, ya vimos esto, pero también hay que tomar en cuenta que hay otros proyectos, ¿no? Hay otros proyectos, están surgiendo, entonces nos da muchos ejemplos, bueno, nos da ejemplos, ¿no? De eh, proyectos educativos alternativos a esta hegemonía que se quiere imponer en la escuela, ¿no? Entonces, digamos, la educación para el desarrollo comunitario, ¿sí? La educación centradas en resolver problemas del sexismo y el racismo, eh, educación, escuelas dirigidas especialmente para niños y jóvenes afroamericanos, ¿no? Que les permitan, digamos, una alfabetización tecnológica y también una alfabetización crítica, ¿no? Eh, Escuelas donde lanzan proyectos de periódicos con planteamientos críticos y progresistas, ¿no? O escuelas que promueven formas democráticas de funcionamiento interactuando con las propias comunidades, ¿no? Entonces, lo que va a plantear Apple es que a esta hegemonía que se quiere imponer,
bueno, pues hay que construir hay que desarrollar la lucha hegemónica, la lucha ideológica hegemónica, y también construir formas contrahegemónicas, ¿no? Ahí nos da algunas ideas, ¿no? Y para la lucha ideológica hegemónica, pues volver a cuestiones curriculares básicas, ¿no? De quién es el conocimiento que se enseña, por qué se enseña de esta manera a este grupo, ¿no? Cómo proceder para que la historia y cultura de las mayorías se enseñen de manera responsable e interesante, ¿no? Y no simplemente olvidándolas, dejando de lado o ridiculizándolas, ¿no? Entonces, lo que plantea Apple también en este texto es justamente buscar, ¿no? Buscar promover currículums y enseñanzas más democráticas, ¿no? O sea, sí, muy bien, esto está ocurriendo, pero la escuela es un campo de lucha y en ese campo de lucha tenemos que dar la lucha, ¿no? Tenemos que generar alternativas, ¿no? Y combatir, de construir el propio discurso ideológico de la derecha, pero también crear otros tipos de educación, ¿no? Otras formas más comunitarias, más críticas, más libertarias, también de educar, ¿no? Entonces, eh, también nosotros tenemos que buscar eh, cómo generar otro sentido común, ¿no? Cómo conectarnos con lo que siente y piensa el pueblo para construir una contrahegemonía, para quitar la hegemonía de estos grupos dominantes y empezar a construir nuestra propia ideología que corresponda con lo que sentimos, con lo que deseamos, con lo que aspiramos, y que sea entonces con una perspectiva emancipadora, ¿no? Entonces él agarra esta idea de Raymond Williams, otro marxista culturalista importante, un viaje de la esperanza hacia la larga revolución, ¿no? Como tarea escolar, ¿no? Me gusta, ¿no? Un viaje de la esperanza hacia una larga revolución. Entonces, en ese viaje, lo que hay que hacer es afirmar eh, en las vidas y en las experiencias reales de aquellos profesores, padres y estudiantes políticamente activos que ahora se están esforzando en condiciones tan inciertas por construir una educación digna de este nombre. Fíjense, viaje de la esperanza para construir una educación que sea digna del nombre de educación, ¿no? Sí. Y dice, para ello tenemos que tener un nosotros más grande, ¿no? La idea del sujeto, ahí está, ¿no? El sujeto que se levanta con dignidad, ¿no? Que dignifica la rabia, ¿sí? Y que hace algo que sea, que merezca el nombre de educación, ¿no? Y que sea un sujeto intersubjetivo más grande, democrático, descentralizado, ¿no? Y claramente enfrentado con una derecha, porque este es el contexto en el que vivimos, y entonces tomar por postura, claramente, por una enseñanza crítica, democratizadora y emancipadora, ¿no? Entonces, esto es lo que nos plantea como centro de este texto, ¿no? El conocimiento oficial, ¿no? Nos describe muy claramente el triunfo de esta alianza entre neoconservadores y neoliberales, pero concluye con experiencias de resistencia, experiencias alternativas y como una tarea para los educadores críticos, ¿no? Eh, en los siguientes capítulos se adentra más a los propios textos, ¿no? Digamos, por ejemplo, examina los propios libros de texto, ¿no? Y cómo estos libros de texto
que corresponden a determinados currículums, estos libros de texto también suponen una lucha porque, por supuesto, también, digamos, en ellos se instituye el conocimiento oficial. Entonces, en estos libros de texto, donde está el conocimiento oficial, la derecha metió la mano, ¿no? Y nos cuenta exactamente cómo mete la mano la derecha en estos libros de textos, ¿no? Evidentemente con fines lucrativos, es negocio, pero además de que es negocio, ¿no? Sí hay el interés de meter determinados contenidos sobre todo conservadores, a través de varios proyectos, ¿no? Y cómo se van apropiando la derecha del propio currículum y se va apropiando de los propios libros de texto, ¿no? Porque es un proyecto hegemónico, ¿no? Es un proyecto hegemónico donde lo que quieren es apropiarse de la escuela para este funcionamiento reproductivo que en función de los intereses de estos grupos, ¿no? Entonces, recordemos que el libro empieza con una experiencia personal, ¿no? La suya y la de su hijo. Y este libro también, por cierto, termina con una experiencia personal, ¿no? Porque de alguna manera se cierra con una conversación, con una entrevista, ¿no? Una entrevista donde Apple empieza también a comentar por ejemplo, su relación con la pedagogía crítica, ¿no? Eh, entonces él habla de que en efecto él conoce a Henry Giraud, ¿sí? Él también conoce a Paulo Freire, también la teoría crítica, y ahí es donde él establece algunos deslindes con la pedagogía crítica, ¿no? Él empieza diciendo que lo conoce, que son amigos, se conocen desde hace tiempo, ¿no? Y que de alguna manera él venía antes de Giraud, ¿no? Eh, y que Giraud cuando empieza a escribir le manda los materiales a él, ¿no? Por eso yo decía que en realidad generacionalmente deberíamos empezar con Apple, ¿no? Porque él es de alguna manera el maestro, el inspirador de la propia pedagogía crítica, ¿no? Pero por supuesto, como en todo encuentro verdaderamente pedagógico, dialógico, aprenden uno del otro, ¿no? Sí, él va aprendiendo de Giraud y Giraud va aprendiendo de él, ¿no? Y se van apoyando mutuamente, ¿no? Pero a veces no están de acuerdo, dice él, ¿no? Él hace estudios muy específicos, ¿no? Se mete en el currículum, se mete en los problemas eh, sobre la apropiación de los libros de texto, etcétera, que son estudios ya más concretos, todo este ataque, apropiación conservadora y neoliberal de la educación, y estos planteamientos a veces muy generales de la propia pedagogía crítica, ¿no? Pero hay una buena relación, ¿no? Pero él dice, no, yo no soy tanto de la pedagogía crítica, yo soy más bien de la educación crítica, ¿no? Y educación crítica entendida como estudios críticos, ¿no? Eh, También ahí tenemos nuestra diferencia como pedagogía del sujeto, ¿no? Nosotros sí tenemos una concepción pedagógica y nuestro centro es el encuentro, ¿no? El colocarnos en el entre, la relación pedagógica, ¿no? Y en esa relación pedagógica, dialogar, eh, generar experiencias, generar acontecimientos y aprender los unos de los otros, ¿no? Y sí, tal vez nos falte hacer estudios críticos, pero no es nuestro proyecto, ¿no? Ya si alguien quiere, si alguien quiere
hacer estudios críticos, bueno, pues estaría muy bien, muy interesante, ¿no? Pero, y claro, a nosotros nos inspira mucho esta perspectiva eh, de Apple, ¿sí? Esta perspectiva muy crítica de la educación, y lo que nos gusta mucho es que no se queda en el mero momento de la reproducción, en el momento objetivista, donde la educación es una imposición. Lo que nos gusta es este capítulo, por decirlo así, simbólicamente, donde empieza a contar estas experiencias de resistencia, estas experiencias de lucha contrahegemónica, de otra educación, ¿no? Porque esa es finalmente nuestra apuesta, ¿no? No hacer estudios críticos ni registrar otras educaciones, sino hacerla, vivir otra educación, ¿no? Finalmente esa es nuestra apuesta. Entonces, pues ahí estaría una invitación a leer a Apple, a profundizarlo. Eh, Siempre aspiramos algún día a invitarlo. A lo mejor hasta lo podemos invitar ahora con estos medios, ¿no? También a Giro, también a Peter McLaren, establecer un diálogo con ellos por esta cercanía que tenemos con esta perspectiva crítica, pero también con nuestra postura, ¿no? Nosotros estamos más en la apuesta de hacer otra educación a hacer un mero registro de otra educación contrahegemónica, ¿no? Aunque a veces creo que no nos va a quedar otra que hacer nosotros nuestra propia recuperación de esta otra educación que estamos intentando, ¿no? Y bueno, con esto podemos terminar esta eh, comunicación. eh, y bueno, pues muchas gracias por la escucha, muchas gracias por la atención. Espero que tengan resonancias. Acuérdense que a nosotros nos gusta que resuenen con muchos lenguajes, con muchas maneras, que lo platiquen, que lo dialoguen, y si pueden hacer resonancias colectivas, mejor, ¿no? Y sobre todo, también nos interesa que asuman este desafío de artilugiar, ¿no? De estas ideas fuerzas inspiradoras que nos da Apple y toda esta corriente norteamericana muy crítica con la educación y que ve posibilidades de otra educación, que también nos inspire para hacer artilugios, ¿no? Acuérdense, el artilugio como desafío de creatividad, ¿no? De experiencia, ¿no? De tener vivencias y de relatar, de rescatar esa vivencia con una narrativa, ¿no? Entonces, espero que esto ocurra, la resonancia y el artilugiar, y que nos encontremos próximamente para dialogar sobre esto, ¿no? Y bueno, pues buenas tardes, buenas noches, buen día a la hora que escuchen esto, y nos veremos en la próxima. Adiós, hasta luego, nos vemos.